Lamentablemente, por parte de muchos agricultores se toma el abonado del olivar como algo sistemático y algo trivial, algo pues que más o menos hacemos igual todos los años, es decir, algo que se repite un año sí y otro también. Y sin embargo, esto es un error bastante importante, es decir, el abonado del olivar es algo bastante complejo que tiene muchas repercusiones no solo en relación a la producción de la finca, sino también en relación a problemas fitosanitarios posibles que se pueden tener. Y debe ser tomado con mucha cautela y debe ser estudiado muy bien antes de aplicar ningún tipo de abono al campo. Existe mucha información en internet acerca del abonado del olivo, existen muchos productos que puedes comprar, existe una oferta muy amplia de opiniones, de información y también de productos que puedes comprar como abonos para el olivar. Sin embargo, lo que yo hoy quiero presentarte en este vídeo es todas aquellas cuestiones que son de una especial relevancia a la hora de conseguir un buen abonado del olivar y que normalmente son cuestiones que no te cuentan. Una de las preguntas que más nos llegan es: Juan, ¿qué tengo que echarle a mis olivos para que produzcan más? ¿Qué abono tengo que usar para que mis olivos produzcan más? Y mi respuesta siempre es la misma, y es depende. Depende porque existen muchas variables que hay que considerar para poder determinar cuál es el mejor abonado para una finca. No se puede decir que exista una receta mágica, una receta universal para toda la finca y que el que la sigue consigue mucha producción y el que no la sigue no tiene producción. Y eso no es así. Existe una gama muy diversa de fincas, de suelos, de clima, de manejo, de variedades que hacen que unos determinados tipos de abonados sean mejor para un tipo de finca y otros se adapten mejor. Así que la respuesta es depende, pero hay que tener en cuenta una cosa: no solo del abonado o de lo que llamamos en el argot del olivar sulfatos, no todo depende de los sulfatos o de los abonos que usemos. Hay muchas patas que intervienen en la rentabilidad, en la productividad y en el éxito de una finca. Y el abonado, igual que los tratamientos fitosanitarios, el manejo del suelo, el manejo de la poda, es uno más. Y por tanto no debemos de centrar toda nuestra atención al abonado del olivar. Es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que es una pata más del amplio espectro de labores que tenemos que hacer en el campo para conseguir la máxima producción, porque al final una buena cosecha no es el trabajo de un año, es el trabajo de 2 años como mínimo. ¿Y esto qué significa? Significa que como agricultores lo que tenemos que buscar es, para que tener muy buena cosecha en el olivar, tenemos que buscar un buen crecimiento vegetativo de la planta, es decir, tener buenos ramos, es decir, buenos tallos, y luego conseguir que las flores que nacen al año siguiente en esos tallos sean, que cuajen, que se forme el fruto y que el fruto tenga el máximo rendimiento graso posible. Y ahí intervienen muchos factores. ¿Por qué intervienen muchos factores? Porque, por ejemplo, tú puedes comprar el mejor abono especial para olivar que te vendan, que valga carísimo, lo puedes comprar y se lo puedes echar al olivar. Pero si la poda que tiene tu olivar no es correcta, no está bien ejecutada, tienes los olivos empalillados, tienes los olivos envejecidos, tienes problemas fitosanitarios, no controlas bien, por ejemplo, el manejo del suelo, se te pasa la hierba en la cubierta vegetal, tienes problemas de escorrentía, el agua no se infiltra en el suelo porque tienes pues, una costra en el suelo, tienes un suelo apelmazado, un suelo compactado. Si tienes todos esos problemas, por mucho abono que tú eches a la finca, por muchos tratamientos, por muchos sulfatos de gran calidad que le des, por mucho que te gastes en productos, jamás vas a conseguir llevar a tu finca al máximo productivo. Y eso es básicamente una de las cuestiones que quiero que te quede claro en este vídeo o en este artículo, y es que el abonado es una parte más de la gestión de la finca. No es una parte esencial de lo que dependa. No se trata de qué le tengo que echar a la finca para que produzca, se trata de: ¿has hecho bien tu trabajo de poda? ¿Has controlado bien tu cubierta vegetal? ¿Has manejado el suelo de tal manera que los nutrientes que aporte al suelo se queden en el suelo, de que tu suelo pueda aportar la nutrición que la planta necesita, de que el suelo infiltre el agua necesaria, de que el suelo retenga ese agua que se infiltra? ¿Has trabajado sobre problemas fitosanitarios? ¿Tienes todo esto controlado? Pues ahora es cuando tienes que tener en cuenta el abonado, porque es ahí donde vas a dar el salto cuantitativo y cualitativo para tener una finca altamente productiva y rentable. Cuando pensamos en el abonado de un olivar, cuando pensamos en fertilizar un olivar, cuando pensamos en darle la nutrición a una planta que necesita,
siempre pensamos en cómo ejecutar un plan de abonado. Y te tengo que decir que normalmente los planes de abonado se basan principalmente en las necesidades de nutrientes que puede tener en la planta para la producción de, por ejemplo, 1 tonelada de aceituna. Es decir, en el caso del olivo es cuántos nutrientes necesita una planta para conseguir producir 1 tonelada de aceituna. Hay ciertas personas que ejecutan el plan de abonado basándose en la cosecha que tuvo la planta anteriormente, es decir, en reponer los nutrientes que la planta ha extraído del suelo o del sistema mediante la cosecha anterior que se tuvo. Sin embargo, desde mi punto de vista esto no es correcto, por una sencilla razón, porque lo que estamos haciendo es reponer nutrientes que la planta ya se ha llevado, pero no tenemos garantía de que la planta a día de hoy tenga nutrientes suficientes para soportar la próxima cosecha que se le viene encima. Entonces, desde mi punto de vista, los planes de abonado se deben realizar en previsión de la cosecha que vayamos a tener o que queramos tener, lógicamente teniendo en cuenta tanto la meteorología que se prevé en el año, si va a llover más, si va a llover menos, el estado vegetativo de la planta, es decir, si la planta está fuerte para tener una buena producción, si pensamos que vamos a tener buena producción, si tuvimos buena producción. Así que tenemos muchas variables para saber precisamente, para estimar, más bien dicho, qué producción es la que posiblemente podamos tener en la finca en base a cómo está la finca actualmente. Existe mucha información en internet sobre cuáles son las necesidades nutritivas para producir 1 tonelada de aceituna. Tengo que decir que esa información, cuando empecé, pues me generó un tipo de confusión, porque yo observaba en el campo una cosa distinta a lo que decían esos números, porque por suerte he podido visitar muchísimas fincas, conocer los datos de muchas fincas de olivar y trabajar en muchas fincas de olivar, y por tanto tengo que tener mucha información que me permite comparar lo que realmente está ocurriendo en el campo, es decir, la parte práctica con la parte teórica que se está promulgando. Una de las estimaciones que se tienen en cuenta, pues, a la hora de determinar cuáles son las necesidades nutritivas de un olivo para producir 1000 kilos de aceituna, es este cuadro que estás viendo en pantalla. Es decir, esta información la puedes encontrar prácticamente en cualquier página web, simplemente buscando el abonado del olivo puedes encontrar, pues, esos requerimientos. Es decir, de forma generalizada, desde hace ya tiempo se viene informando de que para producir 1000 kilos de aceituna se requiere en torno a 15-20 kilos de nitrógeno, en torno a 4 o 5 kilos de fósforo y en torno a 20 o 25 kilos de potasio. Entonces, todo el mundo planteaba los planes de abonado según esta información. Sin embargo, a ver si lo podemos tener aquí en pantalla ahora. Eso es. Sin embargo, voy a ampliarlo un poquito. Sin embargo, en 2015, Ricardo Fernández Escobar y otros colaboradores suyos de la Universidad de Córdoba estudiaron durante 7 años cuáles eran las extracciones de nutrientes que se producían tanto en la cosecha, que son pues extracciones de nutrientes que se dan de forma permanente, porque tú la cosecha la coges de la finca y te la llevas, y extracciones de nutrientes que se daban en la poda. Y llegaron a esta conclusión, que en una finca que de media en los 7 años que estudiaron en la provincia de Córdoba, olivar tradicional, no es olivar intensivo, olivar tradicional de riego, tuvieron una media de exportación de nitrógeno de en torno a 54.4 kilos de nitrógeno por hectárea para producir los 8.200 kilos de aceituna. Esto viene a decir que por cada tonelada de aceituna ellos determinaron que se extraían 6.63 kilos de nitrógeno, 0,84 de fósforo, 5,55 de potasio y 7,06 de calcio, luego magnesio, manganeso, zinc, cobre, boro. Y también, pero claro, la mayor parte de la gente, sobre todo ahora de los agricultores, ya no se quema el ramón de la poda, sino que se pica. Entonces nosotros tendríamos que irnos concretamente a estos valores. Es decir, tendríamos que irnos aquí. Es decir, por cada 8.200 kilos se requieren 23.6 kilos de nitrógeno, 4 kilos de fósforo y 36.3 kilos de potasio, aparte de calcio, magnesio. Como puedes ver, en la poda lo que más se va es nitrógeno y calcio, menos potasio y menos fósforo. Entonces, al final, se llega a una conclusión. Y la conclusión es que
la conclusión es que para la producción de una tonelada de aceituna se requieren muchos menos nutrientes de lo que se establecen en esas tablas. Y eso concuerda mucho con aquellas gestiones de olivares de secano donde solamente se aplican 2 o 3 veces una aplicación foliar de abono por vía foliar y las plantas tienen unas muy buenas producciones sin haber diferencia con otras personas que echan abono al suelo. Entonces, esto nos muestra, en primer lugar, cuál es el camino que debemos seguir, es decir, cuánto se sabe de forma científica que necesita un olivo para producir una tonelada de aceituna. Y ya lo has visto en este cuadro. Pero claro, no solo nos podemos centrar de forma ciega en estas necesidades de nutrientes, porque nos darían una simplificación de la naturaleza. Y tengo que darte una mala noticia en este caso, y es que siento mucho si estás en el negocio de la agricultura, si estás en el negocio de la ganadería, si estás en el negocio del campo, siento mucho y tengo que decirte que estás en un ecosistema muy complejo, estás en un negocio muy complejo donde intervienen muchas variables que afectan al final a los cálculos del plan de abonado, afectan al manejo, es decir, el campo no tiene techo y como no tiene techo y son suelos muy diversos, con meteorología muy diversa, con climatología muy diversa, con manejos muy diversos, la respuesta que dan las plantas, que por otro lado son seres vivos muy complejos, son también diversos. Por tanto, no podemos centrar nuestra atención en utilizar las necesidades de extracción de nutrientes como algo inamovible, algo absoluto, cuando tenemos que tener en cuenta otras muchas variables, como por ejemplo la situación de la finca. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de suelo tenemos. Tenemos que tener en cuenta cuál es el estado nutritivo de la planta. Tenemos que irnos a un análisis foliar y ver si estamos deficientes de nitrógeno, de fósforo, de magnesio, de boro, de zinc, de cobre, de manganeso, de molibdeno, de azufre, de hierro. Bueno, el hierro por vía foliar no se puede estudiar bien, pero tenemos que ver si tenemos alguna deficiencia, porque si estamos planteando una nutrición, pero tenemos deficiencia de nitrógeno, tenemos que reforzar ese nitrógeno. Si tenemos deficiencia de potasio, tenemos que reforzar también ese potasio. Tenemos que ver también cuál es el estado fitosanitario de la planta, cuál es el estado incluso de vigor de la planta. Una planta vigorosa acepta muy bien el abonado, pero vas a tener menos respuesta al abonado porque la planta está muy bien nutrida. Luego también tienes que tener en cuenta si la finca cargó el año anterior, o tuvo media carga, o estuvo vacía, si ves que la finca va a cargar, si no va a cargar, si la finca está desfoliada, si los olivos están desfoliados, les falta copa, tienes que abonarlos con la intención de que esa copa se recupere, porque puede ser que hayas tenido un problema de estrés hídrico, un problema pues de algún tipo de patógeno que te haya hecho o te haya generado una defoliación importante, como por ejemplo el repilo, que se te haya pasado el tratamiento y hayas tenido un problema importante de repilo. Es decir, pueden ser muchas las circunstancias que se den en la finca. También no solo influye la situación de la finca, las condiciones particulares, también influye el momento donde tú estés pensando hacer el abonado. No es lo mismo abonar al suelo, que normalmente en agricultura química se abona en los meses de invierno, en agricultura orgánica se abona a finales de verano. Eso cuando estamos hablando del suelo. Cuando estamos hablando vía foliar, tienes que tener muy en cuenta el estado fenológico de la planta. Si estamos en endurecimiento del hueso necesitamos más nitrógeno, si estamos en la maduración de la aceituna necesitamos más magnesio, boro, también necesitamos un poquito de nitrógeno y sobre todo potasio. Tenemos que ver en qué fase estamos y acoplar nuestro abonado a la situación que hay. Por eso es muy importante que entiendas que no una formulación que hayas visto o que te haya funcionado una vez no significa que vaya a funcionar siempre. Tienes que tener el conocimiento necesario para poder determinar qué es lo que le tengo que echar de la forma más eficiente posible a los olivos. Si no lo haces de esta manera, pueden pasar dos cosas. Una, que estés tirando dinero por aplicar unos abonos que no necesitas, y otra, que estés perdiendo producción porque estés generando problemas fitosanitarios, que se puede generar también con un mal abonado, o porque estés generando problemas de toxicidad, de deficiencia de nutrientes porque no estés abonando de la forma correcta. Así que hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades de nutrientes y cuál es la situación de la finca, apoyándote en un análisis foliar que normalmente se hacen en julio, pero que si tienes cierta habilidad a la hora de interpretarlo y sabes cuál es la evolución de los nutrientes a lo largo del año dentro de la hoja de la planta, puedes interpretar si estás alto, si estás bajo, si tienes que fomentar algún tipo de nutriente, si tienes que aflojar un poquito en el abono de ese nutriente. Si ves que el año viene seco y la planta no va a poder coger bien los nutrientes del suelo, pues tienes que fomentar un poco más las aplicaciones foliares. Es decir, tienes que tener una visión general del cuadro para poder tomar la decisión más acertada para tu finca. De lo contrario, estamos tomando decisiones simplistas
parciales que no nos van a llevar al objetivo definitivo con el abonado del olivar. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es si el abonado que vas a hacer va a ser al suelo o va a ser por vía foliar. Desde mi experiencia te puedo hablar que el abonado por vía foliar funciona mucho mejor que el abonado al suelo. Muchas veces no es suficiente solo el abonado foliar y tenemos que hacer uso del fertirriego, uso de abonos al suelo, pero por lo general el abono foliar funciona muy bien en olivar, básicamente porque el olivo tiene una gran superficie de hoja y al final eso hace que sea fácilmente nutrir un olivo por vía foliar. Además, normalmente se aprovechan los tratamientos fitosanitarios pues, con cobre o con otros productos para combatir repilo o cualquier insecto que pueda estar dando problemas en el olivar y se aprovecha para aportar nutrientes por hoja que el olivo la verdad que reacciona muy bien si la concentración, la dosificación y la relación entre nutrientes es la adecuada. Te pongo un ejemplo. A mí principalmente yo desaconsejo, y ya me habrás decirlo a lo largo del vídeo, y si has visto otros vídeos también lo sabrás, desaconsejo el uso de abonos de síntesis al suelo. No por nada, principalmente porque al suelo pues no le genera mucho beneficio el aporte de sales y también porque al bolsillo del agricultor tampoco le es muy beneficioso. Te voy a presentar un estudio que es elaborado por Ricardo Fernández Escobar en 2012, junto con otros colaboradores de la Universidad de Córdoba, donde estudian cuánta parte del abono rico en nitrógeno que se aporta al suelo se lava o se pierde por volatilización transcurrido un cierto tiempo. Y como puedes ver, se hacen tres estudios. Uno es no aportando nada de nitrógeno a la planta, otro aportando medio kilo de nitrógeno, que es el equivalente aproximadamente a 1 kilo de urea por planta, por olivo, y el otro es aportando 1 kilo de nitrógeno por árbol, que viene a ser más o menos 2 kilos de urea. Como puedes ver, el nitrógeno que se lava o que se pierde, en el caso de aportar medio kilo sería aproximadamente el 45% y en el caso de aplicar 1 kilo sería el 75%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los abonos nitrogenados aportados al suelo, en la mayor parte, aunque los estudios científicos siempre tienen su condicionamiento y siempre tienen pues la situación en la que se generan pues es diferente a lo mejor a la práctica, pero sí que es cierto, y yo por lo menos lo he podido ver, que gran parte de los abonos nitrogenados cuando se aportan al suelo se pierden, y de hecho el estudio los cuantifica entre un 45% y un 75%. De hecho, este año pasado tuve la experiencia de que me llamó una persona, aproximadamente final de mayo, primero de junio, porque sus olivos se estaban poniendo amarillos. Me manda fotos y ya de primera vista pensé que podía ser una deficiencia de nitrógeno. La finca no tenía hierba, una finca gestionada de forma convencional, con herbicidas, y al llegar a la finca, pues lo primero que hice fue, antes de llegar a la finca, le dije a la persona que qué le había echado a los olivos. Y me comentaba que había echado un abono especial para olivos, 4 kilos por planta, olivos tradicionales de 3 patas, ¿vale? En la provincia de Jaén. Y cuando llego a la finca era un suelo blanco, un suelo más bien arcilloso, un suelo calizo. Y cuando llego a la finca veo efectivamente que lo que tiene es una deficiencia de nitrógeno. Tomamos unas muestras de hoja y los niveles de nitrógeno estaban por debajo del 1%, es decir, tenía una deficiencia muy severa de nitrógeno. Le pregunto al hombre cómo puede ser posible que tenga deficiencia de nitrógeno si ha aplicado 4 kilos de un abono rico en nitrógeno que tiene 20% de nitrógeno, 5% de fósforo, 10% de potasio y una serie de microelementos. Pero claro, si este hombre lo echó en el mes de febrero y se tiró un mes y medio hasta que le llovió, se produjeron dos cosas, y cuando llovió además llovió de forma torrencial. Por un lado tuvimos una lixiviación del nitrógeno por esa gran cantidad de escorrentía que se produjo al llover tan fuerte, y por otro lado, al pasar tantos días desde la aplicación al suelo hasta que empezó a llover, pues gran parte de ese nitrógeno se había volatilizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que la planta estaba deficitaria de nitrógeno y por cuestiones de gestión interna de la finca no pudieron hacer ninguna aplicación foliar. Esto viene a demostrar que si hubiesen hecho una aplicación foliar como después hicimos, esa deficiencia de nitrógeno rápidamente se corrigió y se demostró de esta manera que las aplicaciones foliares eran mucho más eficientes que la aplicación al suelo. Siempre es mejor dar 1 o 2 tratamientos más con abonos foliares por hoja que aplicar al suelo. Pero entonces te podrás preguntar, ¿entonces no echamos nada al suelo? Mi recomendación es que sí eches al suelo,
pero que no sean abonos de síntesis, que utilices compost para echar al suelo, es decir, porque con el compost vas a tener una serie de ventajas. Una, vas a mejorar la capacidad de infiltración del suelo, porque mejora la estructura, la porosidad, vas a mejorar la capacidad de retención de agua, vas a mejorar la capacidad de retención de nutrientes, vas a aportar nutrientes que difícilmente se van a lavar, vas a mejorar la fertilidad de tu suelo, vas a mejorar la actividad biológica del suelo. Si hay algo que yo te pueda recomendar sin ver tu finca, si ves la situación de tu finca, es la aportación de materia orgánica. Y si quieres quedarte tranquilo con la materia orgánica que utilices, que sea en forma de compost maduro, de esta manera no vas a tener ningún tipo de problema en su uso. Yo sé que supone un manejo de mayor cantidad de kilos, pero al suelo es lo que mejor le viene. Y el resto de nutrientes, si puedes, aplícaselos por vía foliar, porque la planta lo va a tomar de mejor manera. Luego, por supuesto, esta gestión cambia si estamos hablando de fincas de riego, y también depende del tipo de riego, depende del tipo de finca y muchas otras cosas. Por eso, lo que quiero que te quede claro con este vídeo es que existe una variedad de cuestiones bastante importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de determinar para determinar el abonado que le vas a dar a la finca. Por eso, ¿qué es lo que te puedo recomendar? Lo que te puedo recomendar es, por un lado, que sepas cuál es el estado nutricional de tu finca. Que tengas un análisis foliar donde tú seas capaz de ver cuál es el nutriente que está que está limitando en mayor cantidad la producción de tu finca. Por otro lado, que mejores el suelo, no aportando abonos de síntesis, pero sí aportando abonos orgánicos. Mientras más cantidad, mejor, no hay problema. Siempre que sepas o que tengas claro el origen del material y que no tenga ningún tipo de problema con metales pesados, tipo patógenos, pero eso lo puedes saber también preguntando a la persona que te venda el material. Y luego, por otro lado, que utilices abonos foliares adecuados a la situación de la finca. Es decir, que cada finca, dependiendo de su estado fenológico, su estado de desarrollo, cómo venga el año, si ha tenido carga, si no ha tenido, si se prevé carga, si no se prevé carga, en base a eso hay que hacer el plan de abonado teniendo en cuenta también las necesidades nutricionales para producir una tonelada de aceituna. Como puedes ver, es un mundo muy complejo, no es nada trivial. Si quieres obtener los mejores resultados, tienes que avanzar en el conocimiento de lo que es tu negocio, que es el olivar, y por eso lo que te recomiendo es que avances hacia ese conocimiento que te permita desarrollarte como gestor, porque al final una de las cosas que siempre repito es que los resultados que obtienes en tu finca son directamente proporcionales a la calidad que tengas como gestor de dicha finca.